Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Carlos Medina. Bienvenidos. Y estoy muy contento porque hoy iniciamos esta serie de videos, este podcast, en donde te voy a hablar acerca de medicina neurogenómica, medicina regenerativa, de hipnosis aplicada a la clínica, a los pacientes día a día que yo veo en mi consultorio. Me han estado preguntando mucho y justamente es el motivo por el cual comenzamos esta gran serie que me hace muy contento. Es Bueno, he compartido qué es la hipnosis, he compartido cómo puede funcionar la hipnosis, cómo formamos hipnoterapeutas en la universidad. Tenemos en la universidad justamente una sala en donde aplicamos la hipnosis a tu vida real, ¿no? Para trabajar 5 pilares fundamentales y crear una vida extraordinaria. Trabajamos el cuerpo, la mente, el propósito, relaciones, finanzas. Ajá, y la gente me pregunta, bueno, oye doctor, ¿y si yo tengo un problema físico, un problema de salud, un problema emocional, un problema mental, ajá, un problema crónico, un dolor? ¿Tú me puedes ayudar? ¿Tú das consulta? Ajá. Evidentemente ese es mi trabajo principal. O sea, mi trabajo principal es el hospital, la universidad, digo, están casi a la par. Pero sí, sí trabajo. Todo lo que yo digo que hago es exactamente lo que yo hago todos los días en mi consultorio. Justamente ese es uno de nuestros principios. Ser, hacer, pensar, decir y hacer exactamente lo mismo, vivir en una alineación, en una congruencia. Imagínate que yo vengo aquí y te digo acerca de síntomas, de hipnosis, etcétera, y yo no veo pacientes, ¿vale? No tendría ninguna congruencia, no tendría ninguna lógica, ¿vale? Y bueno, justamente hoy voy a empezar esta serie de videos en donde te comparto con mucho gusto qué es lo que yo hago en el consultorio. Te voy a estar compartiendo algunos casos y te voy a explicar realmente cómo es la metodología aplicada cuando viene un paciente conmigo a buscarme una solución de algún problema, ¿vale? La mayoría de los pacientes que vienen a buscarme habitualmente al consultorio ya son pacientes que han venido buscando soluciones a lo largo del tiempo, que han visitado diversos médicos, que han probado tratamientos, uh-huh, que han intentado resolver el tema por otros lados y habitualmente ya son pacientes que me buscan como última solución. Bien, hablar de medicina neurogenómica o de hipnosis aplicado a la medicina regenerativa, pues es un tema que aún no es muy conocido y te voy a explicar de qué se trata. ¿Ok? Hipnosis aplicada a medicina regenerativa, pues es básicamente utilizar un estado mental que es un estado mental de aprendizaje. Muchos me dicen, doctor, ¿qué significa hipnosis? Ok, hipnosis es aprender. ¿Ok? ¿Aprender qué? Aprender cualquier cosa. Así como tú has aprendido a caminar, has aprendido a escribir, has aprendido a andar en bicicleta, también has aprendido a enojarte, a estar de mal humor, a tener ansiedad, a tener insomnio, a tu cuerpo o tu sistema nervioso automático ha aprendido a que se le suba la presión, a desregular algunas hormonas en algunos casos. Tu cuerpo aprendió a tener dolor de alguna manera y está claro que es a través de un programa automático, de un software mental, porque yo no creo que tú digas todos los días, me voy a despertar y ojalá hoy me dé dolor, o me voy a despertar y ojalá hoy tenga ansiedad, o me voy a despertar y ojalá eh, eh, hoy se me detona una crisis inmunológica, ¿no? O en las noches, ojalá hoy no pueda dormir, ojalá tenga insomnio toda la noche y mi mente no se apague y esté sobrepensando todas las cosas que están ocurriendo en mi vida. Por supuesto que no, nadie hace eso. El cerebro ha aprendido a comportarse de una manera a través de neuroplasticidad y entonces ejecuta sus programas de manera automática sin siquiera preguntarte, ¿vale? Y justamente hoy vamos a hablar de eso, del verdadero origen de muchos de los síntomas o de muchos de los motivos de consulta que llegan conmigo a mi hospital, ¿vale? Bienvenidos, para los que no me conocen, yo soy el doctor Alberto Medina, yo soy médico, soy cirujano, me dedico ya desde hace 13 años a la parte de la cirugía, tengo un hospital de cirugía estética, tengo una clínica de cicatrices, tengo el hospital de hipnosis, soy actual presidente del Consejo Certificador de Hipnosis en Latinoamérica, soy socio fundador de la Universidad de la Ciencia y la Conciencia, tenemos varios programas de formación de hipnosis aplicada a la vida real, formación para hipnoterapeutas, tenemos una maestría, etcétera. Y bueno, durante muchos años ha habido una idea que me ha intrigado, que básicamente es la idea con la que empiezo yo a estudiar a la mente humana, y es por qué después de ver muchos pacientes, por qué después de operar muchas cirugías, los pacientes no responden igual. ¿Ok? Un paciente, dos pacientes con mismos síntomas, con mismo diagnóstico, con mismo tratamiento, con mismas características,
y que en el momento en donde deberíamos de tener resultados, un paciente responde muy bien, paciente responde bien pero lento y un paciente no responde. ¿A qué se debía esta variabilidad en los resultados que podemos tener con un paciente? ¿Ok? Un paciente, misma circunstancia, mismo origen, suponga usted eh, un paciente que necesita dolor, artritis. Los dos, artritis o osteoartrosis, grado 2, grado 3, lo que tú quieras. Porque un paciente tiene más dolor y un paciente vive prácticamente sin síntomas. De repente le duele la rodilla y uno ni siquiera se puede mover. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Realmente aquí lo que varía o lo que hace la diferencia entre uno y otro caso son varios factores, pero principalmente todo tiene que ver con cómo el paciente lo interpreta, no él conscientemente, sino cómo se interpretan esos síntomas, cómo se interpreta ese estado de salud en su sistema nervioso, cómo cree su cerebro que está su cuerpo en ese momento a partir de los softwares que se han venido instalando a lo largo del tiempo. También del sistema biológico del paciente. Un paciente que vive en estrés, un paciente que vive en ansiedad, vive con algunos neurotransmisores más elevados que disminuyen el umbral al dolor, que lo vuelven más susceptible a tener el dolor. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en modo de alerta todo el tiempo. ¿Ok? Muchas personas viven durante años intentando resolver síntomas que parecieran no tener una explicación clara. Ansiedad constante, insomnio, cansancio que no desaparece a pesar de dormir bien, o de dormir las horas que se supone que tendrías que dormir, pacientes con dolores del cuerpo, dolores musculares, articulares, sin una razón aparente. Ajá. Diagnóstico, sí, pues como que una osteoartrosis, creo que es un desgaste, se ve un poquito desgastada la articulación, pero no sería razón para un dolor como el que tiene el paciente. ¿Ok? Problemas digestivos, viene mucho paciente con fibromialgia a mi consulta. ¿Ok? Después de muchos diagnósticos y muchos tratamientos en donde el paciente siente que no avanza como debería de avanzar. ¿Ok? Pacientes con problemas digestivos, esto es muy habitual actualmente, ¿no? Temas de enfermedad ácido péptica, gastritis, colitis, que a pesar de tomar medicamento no se logra resolver del todo el síntoma. ¿Ok? Una frase que se escucha actualmente de manera frecuente es: tus estudios están bien, pero la persona o el paciente no está bien, él no se siente bien. El problema es que muchas veces estamos buscando la solución en el lugar equivocado. Gran parte de los síntomas que experimentan las personas hoy no son solamente síntomas biológicos, síntomas físicos o síntomas psicológicos, ¿vale? Son todos los síntomas o expresiones de todos estos sistemas funcionando de manera integral. Básicamente hablamos de un sistema nervioso desregulado. Y cuando el sistema nervioso, que lo vamos a dividir en sistema nervioso central, al menos para esta charla, sistema nervioso central y sistema nervioso automático, lo que tú controlas y lo que no controlas, lo que es automático, lo que se ejecuta en piloto automático todo el tiempo, de manera inconsciente. Ese sistema nervioso pierde su capacidad de regulación y entonces todo el organismo comienza a cambiar, a comportarse diferente. Cambia la forma de pensar de la persona, cambian sus emociones, cambia su energía, cambian sus patrones del sueño. Incluso, como te expliqué hace unos minutos, cambia su forma de percibir el dolor. ¿Sale? Muchos síntomas no son el problema, más bien son la señal que te está mandando tu cuerpo de intentar regular algo que perdió coherencia. ¿Ok? El sistema que controla prácticamente todo nuestro cuerpo es el sistema nervioso. ¿Ok? Regula básicamente todos los sistemas o procesos automáticos del cuerpo: respiración, frecuencia cardíaca, digestión, hormonas, respuesta al estrés, y también tiene que ver con tu estado emocional. Dentro de este sistema nervioso existe una pequeña parte que se llama sistema nervioso autónomo, y este se encarga de manera automática de que tu corazón lata, de que bombee la suficiente sangre, de que tu presión arterial se mantenga estable. Y tú no le tienes que decir: oye, ¿sabes qué corazón? O que ¿sabes qué hormonas? O ¿sabes qué cuerpo? Necesito que liberes adrenalina o necesito que liberes serotonina en el sistema digestivo. Todo esto ocurre automáticamente. El problema está en que el cuerpo, el tema está en que el cuerpo se regula solo, y el problema está en cuanto el sistema pierde esa capacidad de autorregularse. Cuando una persona vive durante mucho tiempo bajo estrés,
presión emocional, experiencias difíciles, situaciones que el organismo percibe como alerta o amenaza, el sistema o el cerebro no sabe si realmente es una amenaza mental, una amenaza psicológica o una amenaza física y prepara el cuerpo para defenderse. En ese momento el sistema nervioso no determina, no logra detectar si solo es un pensamiento lo que te está abrumando o es algo que va a ocurrir en la vida real. Entonces se prepara. Se prepara, el cuerpo queda en alerta. A veces a mí los pacientes me dicen, doctor, es que ¿por qué no duermo? Bueno, imagínate que te dicen, ok, aquí está una cama súper rica, ajá, la cama más rica que puedas imaginarte. Y te dicen, ok, duérmete aquí. Y tú sí, gracias. Pero de repente dicen, pero se va a dormir junto a ti un león, ok. Pero no te preocupes, el león está dormidito y comió antes de que se quedara dormido. Es posible que cuando despierte no tenga hambre, ok, así es que no te preocupes. Y entonces, evidentemente, tu cuerpo no sabe, eso es una amenaza. ¿Ah? Se despierta y te come, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que vas a poder dormir? ¿O tú crees que todo el tiempo va a estar así? Detectando cualquier movimiento que haga para despertar y estar en alerta. Eso pasa exactamente igual con el cerebro. A lo largo de procesos crónicos de vivir en estrés o amenaza, el cuerpo no sabe distinguir lo que es realmente una amenaza física, una amenaza real, y entonces decide poner el cuerpo o el sistema en modo de alerta o modo de amenaza de manera permanente. ¿Ok? Justamente te voy a platicar un caso que vi esta semana. Es un tema de una paciente que ya había visitado gastroenterólogo, medicina interna, ginecólogo, ¿ok? ¿Por qué? Porque una paciente embarazada con un tema de gastritis crónica, con reflujo, ajá, con acidez, con sensación de vacío, con mucho dolor, mucho ardor, básicamente no podía tolerar absolutamente nada de alimento. El reflujo era 10 de 10 de molesto, o sea, quemaba hasta acá arriba cualquier cosa que comía. Y evidentemente, después de que tenía el síntoma, iba al baño y lo devolvía, ¿ok? Así fue transcurriendo parte de su embarazo, estuvo visitando médicos, estuvo visitando al ginecólogo, le daban medicamentos, antieméticos, omeprazol, inclusive sueros, la dieta, la alimentación, mejoraba parcialmente, pero aún así, inclusive decía, es que como algo ligero, doctor, una ensalada, pollito asado, tantito arroz, lo que sea, y luego entro, siento que se sube, me quema y lo devuelvo, ¿ok? Después de hacer la historia clínica, después de hacer el diagnóstico completo, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Yo te voy a platicar brevemente para no alargar el video. Yo hago un diagnóstico en 7 capas, ¿ok? Un diagnóstico físico, un diagnóstico mental, un diagnóstico emocional, un diagnóstico energético. Energético no hablo de nada extraño, simplemente como yo trabajo también con medicina tradicional china, ajá, una filosofía que se llama Tao, es indispensable ver cómo está funcionando tu organismo. Ya en otras charlas te iré platicando todo lo que yo hago. Ajá. Este, un diagnóstico en 7 capas que me permite hacer un diagnóstico integral y completo y muy preciso del paciente. Además de una historia clínica, que además de hacer historia clínica, yo utilizo la historia clínica, eso se lo digo a mis alumnos, como método de inducción de hipnosis. Al mismo tiempo que estoy preguntándole a la paciente qué es lo que está pasando, yo estoy trabajando y estoy haciendo hipnosis en la mayoría de los casos, no siempre, ¿ok? Solo cuando sé que lo voy a utilizar. Uh-huh. Hacemos hipnosis, hipnosis grado médico. He desarrollado una técnica a lo largo del tiempo que se llama hipnosis y medicina regenerativa, en donde básicamente ponemos al cuerpo y al sistema en un modo de aprendizaje, en un modo de reescritura, para poder reescribir. Ajá, es como ir por el programa negativo que está causando el síntoma y instalar un programa positivo en el paciente. ¿Ok? Y lo abordamos de manera integral. Después hacemos la consulta médica, hacemos la exploración física, hacemos hipnosis. En hipnosis hago un diagnóstico del inconsciente. Ah, se me está olvidando. Además de eso hago un diagnóstico del inconsciente a través de un electrocardiograma. Ya te iré platicando el método cardiocentrado que yo utilizo, que es que a través del corazón utilizamos el corazón como un espejo que nos determina cómo está funcionando tu sistema inconsciente. ¿Por qué utilizo el corazón? Porque el corazón nos da datos y responde automático a patrones que están acá guardados, como por ejemplo que cuando tú corres y te aceleras, tu corazón se acelera y no te pregunta. Cuando tú te estresas o piensas algo que puede ocurrir, te da ansiedad, tu corazón se acelera también. Aquí está la prueba de que el corazón, el sistema automático, no distingue lo que es real y lo que es imaginario, ¿ok? Pero de todos modos se acelera. Y al mismo tiempo, cuando te relajas, se desacelera, se baja tu presión, se baja tu frecuencia cardíaca. Lo mismo cuando te relajas. Físicamente, cuando dejas de correr, el corazón se va normalizando. ¿Ok? Entonces yo utilizo un electrocardiograma basal cuando llega el paciente conmigo y un electrocardiograma saliendo de la consulta para comparar una cosa que se llama variabilidad cardíaca, una cosa que se llama coherencia cardíaca
Y entonces a través de la coherencia cardíaca y variabilidad cardíaca yo determino qué tanto bajó ese sistema de alerta en el cuerpo de la persona, ¿vale? Entre más esté en alerta el cuerpo de la persona, más síntomas, más difícil de tratar, menos responde al tratamiento. Entre más parasimpático se encuentre, o sea, menos estresado el cuerpo, en un estado vagal, de nervio vago, un estado de reparación, su nombre lo dice, hay reparación, hay regeneración y el cuerpo se pone en un estado de eso, de reparación. Justamente está publicado en diversos libros, por ejemplo, Ernest Rossi 2010, en un libro que se llama Diálogo Creativo con los Genes, que es como que la bibliografía que yo les paso a mis pacientes, se habla de que un estado, un cuerpo, una persona que está en estado parasimpático, o sea, el estado al que llegamos con hipnosis, es un cuerpo que se pone en reparación, que disminuye el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es básicamente hoy el origen del 90% de los síntomas de todos los pacientes. Hay liberación de células madre. Yo utilizo células madre en medicina regenerativa, terapia celular, pero tu propio cuerpo las produce cuando se encuentra en estado de reparación. Y plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal básicamente es las indicaciones o los softwares mentales que tiene el cerebro para ejecutar acciones. Estresarte, no dormir. Comer, inflamarte el estómago. Um, no dormir, presión arterial alta. Todo eso que ha ido aprendiendo el cerebro. Ajá. Tener un día complicado emocionalmente igual a dolor de rodilla. Todas esas asociaciones que ha hecho el cerebro y que ha guardado como sistema nervioso autónomo, como neuroplasticidad, como redes neuronales, en hipnosis o en ese estado de reparación las podemos reprogramar. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle eso el día de hoy, te voy a seguir con el caso. ¿Qué hice con el paciente? Identifiqué que tenía ansiedad, que tenía opresión en el pecho, que dormía mal, que no dormía bien, pero además por los síntomas que tenía, porque se acostaba y sentía el síntoma. ¿Ok? Vivía con una sensación de agotamiento, a pesar de que su estudio estaba bien, a pesar de que estaba tomando sus vitaminas, ella sentía que algo estaba muy mal. ¿Ok? Y que le decían, pues es que a veces hay pacientes que exacerban así los síntomas por las hormonas. Las hormonas también estaban dentro de los parámetros naturales. ¿Qué tuvimos que hacer? Básicamente, identificar que su sistema nervioso había perdido el equilibrio, que su sistema nervioso automático estaba en modo de alerta y no sabía qué pasaba y cualquier cosa que recibía como comida la sentía como una amenaza y generaba inflamación. ¿Me explico? ¿Qué hicimos? Trabajamos la sesión de hipnosis, regulamos el sistema nervioso, con ella utilicé terapia de coherencia cardíaca y muchos de los síntomas, el 80% de los síntomas comenzaron a disminuir desde la primera sesión. Ajá. Esto está medido, esto no es placebo, esto es regulación del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Cómo lo mido? Con un electrocardiograma. ¿Cómo mido el estado mental? Con un electroencefalograma en tiempo real en el consultorio. ¿Cómo medimos los resultados del paciente? Pues que se sienta mejor. La idea fundamental, los principios de mi consulta, principios de excelencia de mi consulta, garantía de mi consulta es mejorar el 80% de los síntomas del paciente desde la primera consulta. Ok, a ver, doctor, ¿siempre? No, no siempre, en la mayoría de los casos. Por eso voy a hacer un diagnóstico completo, un diagnóstico integral en 7 capas de tu caso y te voy a decir si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Si este tipo de terapia va a ser apropiado para tu caso, si vamos a tener beneficios con esa terapia o no lo vamos a hacer. Ajá. Si yo sé que tu problema va a resolver y va a responder a la metodología que yo utilizo, avanzamos. Si yo sé que tu caso puede que no mejore, te lo voy a decir. Y si tú quieres, avanzamos. Y si yo sé que no lo vamos a resolver, te lo digo con toda honestidad y te digo, ¿sabes qué? Esta no es la terapia correcta para ti, sin embargo, podemos intentar o podemos hacer o podemos abarcarlo de esta otra manera, ¿vale? El problema actual en medicina es que se intenta apagar un incendio, un edificio que se está quemando sin investigar por qué por qué se activó. Los síntomas muchas veces son el mensaje que te está dando el organismo de que algo necesita orden, ¿ok? Y si una idea quiero que te lleves ya para cerrar este capítulo 1, que creo que ya me prolongué, de este episodio número 1, es que muchos síntomas no son el verdadero problema. El cuerpo está intentando recuperar una coherencia, el cuerpo está intentando reactivar un equilibrio, el cuerpo está intentando retomar su capacidad de tomar el control, de recuperar coherencia. Y cuando nosotros intercedemos a través del sistema nervioso y este se regula, la mente se calma. La mente no está aquí, ¿eh? La mente es la información que está programada en todo nuestro cuerpo. El cuerpo comienza a descansar, se pone en un estado de relajación, de reparación, en un estado parasimpático, y el organismo sabe y comienza a hacer lo que sabe hacer, para lo que fue programado, que es básicamente sanar y funcionar de manera correcta, ¿vale?
Justamente esto es lo que yo hago en mi consulta. Utilicé este capítulo 1 para explicarte de manera muy breve cómo es mi metodología, qué es lo que yo hago, cómo abordo los casos, cómo hago el diagnóstico y qué tipo de terapias utilizo, ¿vale? Básicamente en mi consulta es una consulta médica, es una consulta individual, es una consulta personalizada, hacemos un diagnóstico en 7 capas y utilizamos cualquiera de las herramientas que he estudiado. Podemos, la mayoría, 90% utilizo hipnosis en la primera sesión, o podemos utilizar medicina regenerativa y terapia celular a través de sueros, podemos hacer medicina regenerativa con hipnosis, podemos hacer terapia cardiocentrada o coherencia cardíaca para movilizar la variabilidad cardíaca y el estado en el que se encuentra tu cuerpo de alerta o de relajación. Ajá. Utilizamos técnicas de medicina china, de filosofía taoísta. He desarrollado también en la universidad, les enseño a mis alumnos una técnica de acupuntura grado médico, acupuntura con hipnosis, que es fabulosa para los dolores, por ejemplo, para todo lo que son sistemas automáticos. Eh, ya lo platicaré en otro momento. Y bueno, hacemos un diagnóstico integral, te doy un diagnóstico completo y si tú estás de acuerdo en el tratamiento y en la promesa de tratamiento que yo te ofrezco, avanzamos, ¿vale? Todos mis tratamientos yo te digo desde antes qué tanto te voy a ayudar, qué tanto va a mejorar y lo que yo te digo que va a pasar es lo que tiene que pasar. La consulta tiene total garantía de satisfacción. ¿Por qué? Porque he atendido miles de pacientes, porque conozco el método completo y porque sé qué pacientes se van a beneficiar, qué pacientes se van a beneficiar más o menos y qué pacientes no se pueden ayudar desde mi metodología. ¿De acuerdo? Yo soy el doctor Alberto Medina, espero que esta información haya sido útil para ti. Eh, y nada, si te interesó, si algo de lo que yo dije te hizo coherencia, puedes mandar un mensajito y estamos en comunicación. Saludos.